Nuestro querido Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor, queremos en este momento reunirnos como iglesia en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Que tu Santo Espíritu, allí donde cada uno está, se haga presente en su corazón y que la compañía de los ángeles nos rodee. Que podamos alabar tu nombre y recordar las grandes maravillas que tú has hecho y has prometido siempre hacer a los que te aman y temen. Te lo suplicamos, Señor. Quédate con nosotros este hermoso sábado que nos das por Jesús. Amén. 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 Así que, bueno, tenemos, como habíamos estado, una muy linda escuela sabática. No hay nada, hay cosas bonitas en esta vida, como decimos, pero también cuando uno recuerda los momentos felices que tuvo cada uno en su vida, siempre decimos que la vida se hace más llevadera. Pues el pueblo de Dios tiene muchas cosas que recordar, muchísimas, desde Egipto para adelante como nación, ¿sí? Porque Dios es bueno y Dios es fiel y Dios cumple sus promesas. De ahí que a nosotros se nos pide que no olvidemos eso. Se nos alecciona para que miremos al pasado y así como nuestros abuelos y bisabuelos espirituales y tatarabuelos espirituales, nuestros antepasados, vieron maravillas de la mano de Dios. Dios también está hoy para cumplir esas promesas y que nosotros veamos maravillas, porque Dios es fiel. Las lecciones del pasado se llama esta semana, y el versículo de memoria dice así: lo que hemos oído y entendido, Salmo 78, que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos. Contaremos a la generación venideras las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Voy a hacer una introducción, después cada uno del hermano José Antonio ya sabe que esta semana es de los caballeros, pero la lección dice: en numerosos salmos la alabanza adopta la dinámica de narrar los poderosos actos de salvación del Señor. Si hay algo que el Señor se ha caracterizado como único protagonista en estos portentosos hechos, es que nunca, nunca Satanás salió a defender a los suyos por medio de milagros. En cambio, nuestro gran Dios sí salió a defender a sus hijos por medio de portentosos milagros. Hay historias bíblicas, historias crónicas de la Edad Media. Me gusta mucho leer las historias de nuestros antepasados acá en Europa, los cristianos perseguidos durante la Edad Oscura, papal, y hay testimonios de los dos bandos, ¿no? Y cómo el enemigo abandonaba a sus súbditos a la fuerza, a la violencia y a la muerte. Pero cómo Dios nunca abandonó a sus hijos. Permitía que cayeran para que la semilla siguiera expandiéndose en el Evangelio por medio del martirio, pero siempre los acompañaba. Dice la lección: el atractivo especial de los salmos históricos es que nos ayudan a ver nuestra vida como parte de la historia del pueblo de Dios y a reclamar ese pasado como propio. Es decir, nosotros como cristianos podemos reclamar, porque es el mismo Dios que actuó en el pasado, que nos promete actuar en el presente y en los tiempos próximos que se están aproximando también. Tiempos difíciles. Vamos a ver y ser testigos visuales de hechos portentosos de nuestro Dios. Como hemos sido adoptados en la familia del pueblo histórico de Dios por medio de Cristo. El pueblo antiguo es el pueblo de Israel en la antigüedad,
el pueblo elegido, la nación elegida, que vio los mayores milagros. Ni siquiera los cristianos de la primera generación vieron tantos milagros, especialmente en la época de Egipto y la liberación de la esclavitud. Un día tras otro y un día tras otro y una semana tras otra seguían los milagros, seguía la presencia de Dios rodeando a ese pueblo de esclavos, pero que eran su pueblo, porque era la heredad de Abraham, la descendencia de Abraham, por quien él en su nombre juró que protegería y que prosperaría. Y Dios cumplió. El objetivo final es comprender que cada generación del pueblo de Dios desempeña un papel pequeño, pero significativo en el gran despliegue histórico de los propósitos soberanos de Dios en el gran conflicto. Creo que esta frase resume prácticamente toda la semana. Esto, lo que vamos a estudiar, desempeña un papel pequeño, pero significativo en el gran despliegue histórico de los propósitos soberanos de Dios en este gran conflicto que pronto, mis queridos hermanos, terminará. Hermano José Antonio. Sí, quería decir un eslogan, una enseñanza que es clásica respecto a todo lo que hoy vamos a meditar, que es las grandes hazañas de Dios en el pasado. Y es que el pueblo que olvida su pasado está condenado a desaparecer. De ahí que, como el versículo inicial, que vamos a leerlo otra vez para que quede bien en nosotros de esta enseñanza, dice así: lo que hemos oído y entendido, lo que nuestros padres nos contaron. Vemos aquí el pueblo de Israel cómo conservaba la historia, porque es así como este pueblo, claro, siempre por la gracia de Dios, ¿no? Continuó y continúa, porque el pueblo de Israel, literal, tras venir Jesucristo, comienza el pueblo de Israel espiritual, que no es más que la continuación del pueblo de Israel. Pero vemos cómo se mantiene en pie porque recuerda el pasado. Termino el versículo. No ocultaremos lo que nos enseñaron y contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Esta es la clave. Así que nosotros, el Israel espiritual, tenemos que seguir esta enseñanza que nuestros antepasados, el pueblo de Israel, literal, vivió y realizó, y nosotros tenemos que vivir este recuerdo, actualizarlo y enseñarlo a las nuevas generaciones. Sí. Sí. Aquí con referente a esto de las lecciones del pasado y lo que dijo el hermano José Antonio, que el pueblo de Israel tenía esa costumbre o esa regla que venía, o sea, era como una tradición de padres a hijos, de abuelos a nietos, se les educaba y se les enseñaba y se les contaban todas esas vivencias que tuvo el pueblo. Así eran las razas aborígenes también. Las primeras tribus que habitaron Sudamérica era igual, se manejaban de la misma manera. A sus hijos los criaban y los organizaban de la misma forma. Los abuelos y los padres le enseñaban y le contaban también de los dioses, porque claro, eran pueblos idólatras, de sus dioses, de sus costumbres, de la cultura, de todo, 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 todo. No habían escuelas en esa época. Hoy en día es un desafío para los padres mantener vivo en los hijos
la huella, el recuerdo de Dios, la presencia de nuestro Salvador, porque hay una agenda que va en contra de todo eso. Borrar de la mente de todas estas nuevas generaciones, porque ya con nosotros a la edad que tenemos es muy difícil que borren de nuestra mente la imagen de nuestro Salvador, que hemos sido creados por un Salvador. Pero las nuevas generaciones que vienen hoy en día, ya hay agendas que se están aplicando hoy en día aquí en Europa, en todos los países del mundo, para enseñarles cualquier cosa, cosas bochornosas, abominables a Dios, y sobre todo borrar de la mente de esas criaturas la imagen de Dios. Hay un hecho que podemos recordar que está pasando en la actualidad. Nosotros estamos estudiando, por ejemplo, las maravillas que hizo Dios en el pueblo de Israel antiguo. Hoy existe un pueblo de Israel allá en Palestina, diametralmente opuesto y contrapuesto a todos los designios de Dios. Están cometiendo atrocidades y muchos cristianos perdieron de vista el significado que tuvo esa nación y el significado actual que tiene esa nación. Y le dan una relevancia que no la tiene en el cielo, que no la tiene en la escatología, que no está en la Biblia para este tiempo, pero sin embargo justifican a esa nación llamada Israel, que fue levantada por medio de una ideología y sustentada actualmente por la misma ideología, que es el sionismo, que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con los ancestros judíos que una vez creyeron en la Torá y creyeron en un Dios maravilloso. Esta ideología, el sionismo, está en completa armonía con la agenda que nosotros conocemos, ¿sí? La que pronto en esta década, al final de esta década, tendría que cumplirse, pero que es dirigida por, no sé si decir pseudo judíos, porque se autoperciben judíos, son de sangre semita, bueno, los árabes también, por supuesto, pero no tienen a la Torá como norma de guía, son cabalistas, todos, absolutamente todos, entera y completamente todos, los que están en el gobierno, los que dirigen, todos los que están tomando decisiones, obedecen a la cábala, y la cábala no es otra cosa que la hechicería judía. Por eso, cuando nos referimos a las portentosas liberaciones, milagros que hizo Dios a su pueblo de Israel antiguo, que son promesas para su Israel espiritual de hoy, que es el pueblo remanente, que en su momento el pueblo de la antigüedad guardaba los mandamientos de Dios y temía su nombre y obedecía. Ese era el pueblo. Pero el pueblo de la actualidad, que reúne esa característica, es uno solo y se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. Este movimiento religioso que Dios se levantó al final del tiempo para cumplir su promesa como en Israel espiritual para el tiempo del fin. Y que los eventos que nosotros estamos mirando hoy se tienen que cumplir más en Europa y en Norteamérica que en Medio Oriente. Cierro el paréntesis con este comentario. Y también quería leer el Salmo 78, que acabamos de mencionar, dice también la lección. Es una transcripción profética del método de Jesús de enseñar en parábolas. En el versículo 2 de este salmo dice así: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y esa era la forma que Jesús tenía de enseñar, por medio de parábolas o enseñanzas o lecciones de la naturaleza, lecciones de la vida, lecciones del quehacer diario, para enseñar al pueblo verdades eternas. Este salmo también considera la época del Éxodo, el establecimiento en Canaán y la época de David, es decir, la época floreciente y próspera
del Israel antiguo. Muestra las gloriosas hazañas del Señor y las consecuencias de la ruptura del pacto con Dios por parte del pueblo. La historia de Israel relata muchas formas de deslealtad del pueblo de Dios hacia Dios, especialmente su idolatría. Ese es un gran pecado, que otros pecados son considerados graves como idolatría. Lo que tuvo, por ejemplo, el pecado de desobediencia que tuvo Saúl, ¿sí? Samuel se lo comparó como idolatría. Son líneas rojas que Dios ya no tolera. Sin embargo, Dios se mantuvo fiel a su pacto. El salmista subraya la raíz de la infidelidad de Israel. Se olvidó lo que Dios había hecho por él. No confió en Dios, puso a Dios a prueba y se rebeló contra él y no guardó su ley, su pacto, ni sus testimonios. A veces me ha tocado a mí personalmente decir, Señor, ¿qué pasó con ese pueblo? Tantos milagros y vez tras vez cada vez peor. Nosotros no somos mejores que ellos. Nosotros hoy, siglo XXI, el pueblo remanente de Dios, del fin, no es mejor que ese pueblo. Y debemos admitirlo. Todos, como pueblo de Dios, no somos mejores que el pueblo de Israel. Y la misma lección lo menciona. Somos la odisea. Ellos se portaron como se portaron y no tuvieron referente como para decir, bueno, ya aprendamos de ellos. No, nosotros sí tenemos esa historia que nos sirve de lección y aún así todos seguimos comportándonos como ellos. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús dice que entró a hacer milagros en Capernaum y no quisieron? No, acá no te queremos. Vete de acá. Ningún profeta, nadie profeta en su tierra. Exacto. Y Jesús, ¿qué dijo? Si Sodoma y Gomorra hubieran tenido la oportunidad que ustedes tienen y la luz que ustedes tienen, el conocimiento de Dios, esas ciudades estarían todavía paradas, estarían sin el castigo de Dios. Por eso para ustedes que conocen y tienen las oportunidades, será peor el castigo para ustedes que para aquellos habitantes de la llanura que fueron castigados por Dios. Algo así nos pasa a nosotros. Por eso el Espíritu Santo nos llama siempre a que necesitamos de Dios mucho más de lo que suponemos. Hermano Arturo, creo que tú tienes el tema y acá el hermano José Antonio me dice que tú tienes el tema, así que no te voy a tomar más tiempo. Domingo y el lunes es para Arturo. Sí, que de todas maneras, como el tiempo se ha ido, porque son casi las 1:30 ya, ya Gerardo hizo una buena exposición del domingo. Voy a leer una cosa cortita nada más del domingo y algo del lunes también, ¿vale? Para que dé tiempo para los demás temas. Que lo hiciste muy bien, Gerardo, mejor que lo que yo tenía planeado. No te preocupes. Bueno, dice, hay un comentario de Ellen White sobre que habla en la lección del domingo que dice que su título es La imbatible fidelidad del Señor. Imbatible, ¿verdad? Porque es que la fidelidad del Señor, el Señor nunca cambia, el Señor siempre permanece, y gracias a que nunca cambia, dice la palabra de Dios que no hemos sido consumidos por su gran misericordia, su gran bondad, ¿verdad? Su carácter que siempre permanece, que es el cimiento de toda la creación, el cimiento de todo el universo, ¿no? Y dice así, la palabra de Dios debiera ser nuestra consejera y debiera guiarnos en nuestra experiencia. Las lecciones de la historia del Antiguo Testamento, si se las estudia con fidelidad, nos mostrarán cómo se puede lograr esto.
Cristo envuelto en una columna de nube de día y en una columna de fuego de noche, era el guía y la luz de los hijos de Israel mientras peregrinaban por el desierto. Tenían un guía infalible. Es el mismo Dios que tenemos nosotros hoy, ¿no? El mismo guía. Mediante todas sus vicisitudes, Dios estaba enseñándoles a obedecer a su guía celestial. O sea, en medio de todas esas pruebas por las que pasaban, dificultades, ¿no? Dios estaba enseñándoles a obedecer a su guía celestial, a pesar de lo que vieran los ojos, escucharan los oídos, cual fuera la apariencia, ¿no? Y a que tuvieran fe en su poder libertador, su liberación de las aflicciones de Egipto y su paso a través del Mar Rojo, les manifestaron su poder para salvar, lo mismo que hace con nosotros hoy en día. Cuando se rebelaban contra él y desobedecían su voluntad, Dios los castigaba como un buen padre, ¿verdad? Que no deja pasar por alto las cosas de sus hijos, ¿no? Cuando persistían en su rebelión y se decidían a seguir su propio camino, a hacer su propia voluntad, lo que les parecía prudente a ellos o no, o su rebeldía, Dios les daba lo que pedían, y de esa manera les mostraba que cuando los privaba de algo era para su propio bien. Todo juicio que les sobrevino como resultado de sus murmuraciones era una lección para esa vasta multitud, que el pesar y el sufrimiento son siempre el resultado de la transgresión de las leyes de Dios. Lo encontramos en el libro Cada día con Dios. Y lo mismo hace nuestro Señor con sus hijos hoy en día, con su pueblo y más allá de su pueblo, con todas sus criaturas. Él siempre nos da oportunidades de aprendizaje en medio de las dificultades. Y siempre permanece fiel a su pacto. Amén. Amén. Y bueno, tenemos también ahora este pasaje del el capítulo 105 del libro de Salmos. Me gustaría leer unos cuantos versículos porque como estamos hablando de la palabra de Dios, pues debería tener el primer lugar, ¿verdad? No lo voy a leer todo, pero voy a leer unos cuantos versículos. Dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, y nosotros mismos que nos ha alcanzado, ¿verdad?, el fin de los tiempos, del Israel espiritual. Continúa: él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Y cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviara, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. No voy a continuar, pero eso es exactamente lo que hizo Dios. Y en esta parte de la lección, este salmo habla de la perseverancia y la fidelidad que tuvieron los patriarcas, ¿no? Como también debemos y podemos tener los hijos de Dios, sea cual sea nuestro rango, sea cual sea nuestra parte en la grandiosa obra que Él ha dado a sus hijos. Desde el menor al mayor, todos podemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo,
y buscando su fuerza, buscando su poder, su sabiduría y su guía, podemos tener la misma fidelidad que tuvo Moisés, que tuvo José, que tuvo Abraham. Y el Señor no solamente será fiel, sino que nos recompensará, ¿verdad? Y hay un pasaje de Espíritu y Profecía que no voy a seguir, sino voy a resumirlo para que dé tiempo a las demás. Dice, el trato de Dios con su pueblo debe mencionarse con frecuencia. Cuán a menudo levantó el Señor en su trato con el antiguo Israel los hijos del camino. A fin de que no olvidasen la historia pasada, ordenó a Moisés que inmortalizase esos acontecimientos en cantos, a fin de que los padres pudiesen enseñárselos a sus hijos. Habían de levantar monumentos recordativos, bien a la vista. Debían esmerarse para conservarlos, a fin de que cuando los niños preguntasen acerca de esas cosas, les pudiesen repetir toda la historia. Así eran recordados el trato providencial y la señalada bondad y misericordia de Dios en su cuidado y liberación de su pueblo. Se nos exhorta a traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicciones. Encontramos en Hebreos 10:32 este pasaje. El Señor ha obrado como un Dios realizador de prodigios en favor de su pueblo en esta generación. Necesitamos relatar a menudo la bondad de Dios y alabarle por sus obras admirables. Amén. Eso es todo en síntesis, digamos que es como la esencia de esto para que dé tiempo para que los demás hermanos puedan tener su parte. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano Gracias, Arturo. Arturo. Nada, un placer. Maestro Deva. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermano. Eh, Todos podemos a mí- participar, ¿eh? Todos podemos participar. Sí. Nada, a mí me tocó el martes y el miércoles. Yo ya he dicho bastante, ajá, casi todo el tema lo han dicho. Pero bueno, voy a hacer para agilizar un poco lo que es el sábado, para que no vayamos bien el tiempo. No tiene bien la conexión. El martes el título se llama Recordar la historia y arrepentirse. Hace referencia porque es muy extenso, pero voy a describir un poco lo que pasa en esos salmos. Hace referencia a los acontecimientos de la historia de Israel, como el Canaán, y recalca los atroces pecados que cometieron nuestros padres en ese momento y que realmente culminaron con el exilio de las nuevas generaciones. Como dijo el hermano José Antonio, y referencia a un filósofo que dijo una vez, quien olvida su historia está condenado a repetirla. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que los errores de nuestros antepasados para seguir los pasos de Dios y evitar todo lo que es ¿no? Las consecuencias que puedan tener en nuestros actos. Recordar estos fracasos es parte integral de la confesión de los pecados por parte del pueblo y del reconocimiento de que no somos mejores que sus antepasados. La diferencia entre la generación actual y nuestros antepasados es que nosotros conocemos la historia y las consecuencias que tuvieron, además de la revelación del carácter de Dios y su gracia salvífica revelados en Jesús y en la cruz. Me gustaría hacer referencia a un texto de Ellen White que dice así: sobre nosotros brilla la luz acumulada de los siglos pasados. El registro del olvido de Israel ha sido preservado para nuestra instrucción. En este siglo Dios se ha propuesto reunir un pueblo para sí de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas. Dentro del movimiento adventista, Él ha obrado en favor de su heredad, así como obró por los israelitas al sacarlos de Egipto.
En el gran chasco de 1844, la fe de su pueblo fue probada, así como la de los hebreos al llegar al Mar Rojo. Si en los días tempranos los adventistas hubieran mantenido su fe en la mano guiadora que les había acompañado en su experiencia pasada, habría visto la salvación del Señor. Si todos los que habían trabajado solidariamente en la obra de 1844 hubieran aceptado y proclamado el mensaje del tercer ángel bajo el poder del Espíritu Santo, el Señor habría hecho grandes cosas mediante sus esfuerzos. Una gran luz hubiera alumbrado el mundo. Hace años que los habitantes del mundo habrían sido amonestados, la obra final terminada y Cristo venido para rescatar a su pueblo. Ese texto aparece en Testimonios de la Iglesia. Si quieren comentar algo, si no paso directamente al miércoles. Hay un párrafo del Salmo 106, en el último párrafo de la escuela sabática, que dice: lo bueno del Salmo 106 es que el amor inquebrantable de Dios siempre prevalece por sobre los pecados del pueblo. Esa fue la historia continua del pueblo de Israel. Era Dios continuamente rechazado, pero su amor prevalecía por sobre los pecados de Israel, y siempre eran llamados por profetas al arrepentimiento, porque Dios siempre quería restaurar, redimir nuevamente y continuamente a su pueblo. Hermanito, si continúa nomás. Vale, en el miércoles el título se llama La parábola de la viña del Señor. Aquí, aunque cita el Salmo 80, voy a coger del Salmo 80, del 8 al 19, para no extenderlo demasiado. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los ceros de Dios. Tendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río su renuevo. ¿Por qué apostillaste sus vástagos? Y la vendimia todos los que pasan por el camino. La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra, y el renuevo para ti afirmaste. Quema a fuego está asolada, perezca por la represión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre para ti afirmaste. Así no nos apartemos de ti, vida nos dará, e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Este Salmo 80 describe a Israel como una viña de Dios que arrancó de Egipto. La tierra de la opresión la transportó, la tierra prometida de la abundancia, y clama por Dios. La imagen de una viña comunica la elección de Israel por parte de Dios y su cuidado providencial. Sin embargo, la viña de Dios está bajo su ira. Hemos visto en muchas ocasiones cómo la ira de Dios se traduce en alejarse de su pueblo y en apartar de ella sus bendiciones. Y debería ser una pieza básica para los pasos que debemos de dar hoy en día. Saber cómo Dios actúa y saber las consecuencias que tienen nuestros actos y no mantenernos fieles a su palabra. Los profetas anuncian la destrucción de la viña como señal del juicio de Dios, porque la vid se ha vuelto mala. El Salmo evoca la promesa de Aarón acerca de la bendición perpetua de Dios para su pueblo y destaca la esperanza de que la gracia de Dios triunfará sobre las causas de la miseria del pueblo. Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Me gustaría
comentar una cita de la hermana White que dice así: los judíos habían considerado siempre la vid como la más noble de las plantas y una figura de todo lo poderoso, excelente y fructífero. Israel había sido representado como una vid de Dios, como una vid que Dios había plantado en la tierra prometida. Los judíos fundaban su esperanza de salvación en el hecho de estar relacionados con Israel. Pero Jesús dice: yo soy la vid verdadera. No penséis que por estar relacionados con Israel podéis llegar a participar de la vida de Dios. Mesa. Por mí solamente se recibe la vida espiritual. Muchísimas gracias, hermano, ¿no? ¿Ya está? Sí. Sí. Gracias, hermanito. Sí, el jueves me toca a mí y el viernes también. Así que acá tengo, bueno, el hermano José Antonio el apuntador. Bien, la supremacía del Señor en la historia, dice el jueves. Y el segundo párrafo lo voy a parafrasear porque menciona a Israel, pero si cambiamos Israel y ponemos adventista del séptimo día, o la iglesia adventista, que es el Israel espiritual de hoy, leeríamos lo siguiente. El Señor demostró su gracia al elegir al pueblo adventista como su tesoro especial. El término tesoro especial se refiere a la peculiar relación del pacto entre el Señor y el pueblo adventista. La elección de esta iglesia adventista se basó en la voluntad soberana del Señor y por lo tanto Israel o la iglesia adventista no tiene motivo para sentirse superior a los demás pueblos. En el Salmo 135 demuestra que los propósitos soberanos del Señor para el mundo no comenzaron con la iglesia adventista, sino con la creación. Por lo tanto, el pueblo adventista debe cumplir humildemente el papel que le ha sido asignado en los propósitos salvíficos de Dios para el mundo entero. Amén. Esta es la intención que tiene el Señor para con su pueblo como un instrumento vivo, o como la hermana Juárez lo menciona muchas veces como agencias humanas, instrumentos humanos para llevar las buenas nuevas al mundo entero. No hay otro pueblo que tenga el mensaje que tenemos nosotros. No hay dos Israeles. No hay dos remanentes. Siempre habrá uno, porque Dios hizo pacto con un pueblo. Y ese pacto con ese único pueblo era la forma en que Dios en su soberanía iba a darse a conocer al mundo entero a través de la vivencia, la experiencia, la obediencia, la fe, la dependencia que ese pueblo demostraba con Dios para que el mundo mirara, aprendiera y repitiera lo que ese pueblo le estaba enseñando. Así fue en la antigüedad. Bueno, el pueblo no tuvo la altura. Y nosotros hoy, Dios en su soberanía ha pedido que nosotros seamos atalayas, sus vigías, sus agencias humanas que lo representáramos ante el mundo que no lo conoce. Este mundo es de Satanás, está bajo su dirección y son esclavos. Y Dios tiene una misión de salvar a toda la humanidad con el mensaje de las buenas nuevas por medio de la experiencia que tiene su pueblo para con Dios. La fidelidad del Señor para con su pueblo lleva al salmista a afirmar la insignificancia de los ídolos y la supremacía única del Señor en el mundo. La dependencia de los ídolos hace que sus adoradores sean tan desesperanzados e impotentes como aquellos, como los mismos ídolos. El Salmo demuestra que Dios debe ser alabado como creador y salvador de su pueblo. Si hay algo que a la iglesia adventista la caracteriza por sobre todo las iglesias, es que nosotros adoramos al Dios creador. Por eso estamos hoy sábado reunidos en su nombre.
para dar gracias y alabanza en el día en que Él, que nos recuerda como día conmemorativo de la creación, a un Dios creador. Todas las demás iglesias, o casi todas las demás iglesias, no tienen esa insignia de adorar al Dios creador de la Biblia. Llevan la insignia de otro líder. El Salmo demuestra que Dios debe ser alabado como creador y salvador de su pueblo. Esto se transmite de manera maravillosa en las dos versiones complementarias del cuarto mandamiento del Decálogo. Está en Éxodo, cuando dice yo soy tu creador, y en Deuteronomio capítulo 5 dice yo soy tu redentor. ¿Sí? Dado que el poder de Dios en la creación y en la historia no tiene parangón en el mundo, el pueblo de Dios debe confiar siempre en Él y adorarlo únicamente a Él. Como nuestro creador y redentor, solo a Él debemos adorar. En consecuencia, adorar cualquier otra cosa o a cualquier otra persona es idolatría. Y a veces creemos que adorar es como el mundo, o personalmente nosotros sabemos en una sociedad católica que es postrarse a una imagen. Así la vamos a tocar, nos persignamos y le hacemos unas plegarias. Eso no es. Eso también es, pero es parte de la idolatría. La idolatría es mucho más compleja, es mucho más sutil también y más abarcante. A veces nosotros idolatramos a nuestra familia, idolatramos a nuestra persona, esa persona que lo primero es cómo se ven. Me tengo que ver bonita, me tengo que ver, se están haciendo el culto al ego. Hay personas que tienen por idolatría su trabajo, El auto. sus bienes. Luchan y luchan por conseguir y tener siempre sus bienes disponibles. Cuanto más, mejor. Cuanto más caro, aún mejor. La idolatría viene también por el apetito. Hay personas que le dan demasiada importancia a saciar el apetito. Y otras desviaciones que nosotros conocemos, que son innumerables, que forman parte, porque todo lo que nosotros idolatramos quita a Dios de su lugar que le corresponde, que debe ser el primer lugar de nuestra atención, de nuestro tiempo y de nuestra devoción. Todo lo que ocupe ese lugar en el cielo es contado como idolatría. Nosotros los cristianos no tenemos excusa. El mundo sí, porque no sabe, no conoce. Pero si tú eres adventista, tú eres cristiano, tú lees la palabra de Dios, el Señor se revela como el primero y el último. Hasta incluso, esta semana hablaba con mi esposa, que conocemos adventistas que ponen en primer lugar a sus hijos. Yo tengo hijos, soy papá, yo mis hijos los amo. Y yo siempre le digo, pongo mi pecho primero para la bala, antes que le llegue a mis hijos. Sin dudarlo. Primero a mí. Pero cuando se disparó la bala, antes está Dios. Siempre. Porque Dios mismo, Jesús, nos dice, si tú pones primero a tu marido, a tu esposa, a tus hijos, antes que a mí, tú no eres digno de mí. Es muy fuerte. ¿Cómo el Señor me está diciendo que yo tengo que despreciar a mis hijos? No, no. Ponlos en el lugar correcto. El cielo le tiene un lugar asignado correctamente a cada faceta de nuestra vida, como papá, como mamá, como empleado,
como cada uno es en su vida, tiene nuestras actividades, nuestros afectos, nuestros vínculos, un lugar asignado por el cielo. Ese es el lugar asignado para tu esposa. Ese es el lugar asignado para tus hijos. Ese es el lugar asignado para tus padres. Ese es el lugar asignado para tu trabajo. Cuando tú lo pones en tu lugar asignado por el cielo, que es siempre el segundo lugar después del Señor, es el lugar correcto. Entonces tú para el cielo eres un verdadero adorador, porque tú adoras al Dios del cielo y tú no eres idólatra, porque el Espíritu Santo te ha dado la fuerza y la sabiduría para poner cada cosa en su lugar, que la tiene, cada cosa la tiene. Por eso a nosotros se nos llama a no ser idólatras. Y no es solamente llevar una estampita a alguna gente que tiene esa costumbre, ¿no? No. El cielo sabe que cada uno de nuestros afectos de cada persona tiene su lugar correspondiente. Y Dios tiene siempre el primer lugar. Amén. Tú tienes que luchar para que Dios prevalezca en tu vida como primero. La causa de Dios está primero que cualquier otro trabajo. Tu devoción a Dios tiene que estar primero para cualquier actividad. Y la palabra de Dios es completa y soberana autoridad por sobre cualquier otra discrepancia, opinión, etcétera, etcétera. Ayer estaba hablando, voy a comentar brevemente porque se va el tiempo, estaba hablando con el pastor Silman, con el pastor, con mi hermano, el pastor Contreras, y tuvimos hablado como una hora sobre el tema que va a dar hoy, actualmente. Y tenemos unas pequeñas diferencias con respecto y lo voy a comentar porque la verdad que no es nada del otro mundo, sobre el pastor Ted Wilson. Y yo le dije, mira, hermano, le digo, el tema es el siguiente. Yo, desde el 2015, que el pastor Ted Wilson, ¿se acuerdan? En la votación de Texas, la no ordenación de las mujeres, nunca le he escuchado decir abiertamente que él estaba completamente de acuerdo y que instaba a todas las divisiones, especialmente la norteamericana y la alemana, a que se sometieran a la autoridad. Él tiene la autoridad porque es presidente de la conferencia general. Nunca se manifestó abiertamente, siempre un lenguaje ambiguo, ¿no? Llamémosle políticamente correcto, ¿no? Quedó bien con todos. No. Digo, es que hay una democracia dentro de un colegio de pastores en cada división que tiene más autoridad que la conferencia general. Y esa democracia que siempre, mirá, digo, hermano, perdóname, en el cielo no hay democracia. En el cielo hay teocracia y los ángeles son felices. Adán y Eva no tenían democracia. La voluntad de Dios era su deleite. Y en el pueblo de Dios, del antiguo Israel, había una teocracia, hasta que a alguien se le ocurrió decir, queremos un rey. Y salió Saúl, por medio de Samuel, ¿se acuerdan la historia? Y Dios le dijo, no te preocupes, Samuel, no te han rechazado, desechado a ti, a mí me han desechado como rey. ¿De qué democracia me estás hablando? Y nosotros hoy tenemos que seguir ese patrón. Pero estamos en el siglo XXI. Una de las palabras de moda es democracia, pero en la iglesia no. Por eso estamos como estamos. Y la iglesia no puede solucionar tus problemas, porque hay más fuerza dentro de las divisiones, de las asociaciones, de las uniones y de las conferencias y de las iglesias locales. Tiene más autoridad una junta de iglesias de tu iglesia local que la conferencia general para tomar decisiones. Si tú no lo sabías, te lo confirmo. Yo no lo sabía hasta que hablé con él y entre otras cosas. Tiene más autoridad. ¿Por qué? Porque se invirtió la pirámide, se la puso pata para arriba. Ya no hay una autoridad verticalista. Y así estamos, porque hemos desechado el consejo de Dios. Y Dios desea que volvamos a sus caminos, a que renovemos el pacto con Él.
Y bueno, podemos seguir, pero vamos a continuar por la próxima. El día viernes nos dice, los salmos animan a los hijos de Dios de todas las épocas a esperar en el Señor y a permanecer fieles a Él. La hermana Juárez dice en notas biográficas, en la página 193, la frase que todos las hemos escuchado al menos una vez por lo menos. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. ¿Tú tienes temor de lo que va a venir? No temas. No temas. Afianza tu fe en Dios. Ruega que tu fe no falte. Ruégale a Él, Señor, que mi fe no falte en el momento de la prueba. No te pido que me quites pruebas. Que vengan todas las que tu soberanía permita que vengan. Pero que mi fe no falte. Para que el pueblo de Dios pueda avanzar sin temor, necesita conocer los hechos de su historia. Elena de White aconseja a los creyentes que lean Salmos 105 y 106, por lo menos una vez por semana. La historia del pueblo de Dios demuestra que ninguna promesa que Dios haya hecho en su palabra quedará sin cumplirse. Y eso, hermanos, es palabra de Dios. No hay promesa que el Señor no pueda cumplir. Su palabra tiene tanto poder y tanta benevolencia para que Dios pueda cumplir y Él mismo sea glorificado en su fidelidad. Hermano Arturo, levantate la manito. Que debido a la propensión que tenemos como seres humanos, que estamos en una adolescencia continua, ¿no? Y que las pruebas que dice el Señor que va a tener el pueblo de Dios van a ser preparadas por el enemigo muy sutilmente, que son muy especiosas tentaciones. A mí siempre me gusta recordar en oración el pedirle a nuestro Padre Celestial, porque las circunstancias van a ser muy variadas, nos vamos a ver a veces sobrepasados por ciertas presiones. El enemigo siempre se aprovecha del momento débil, cuando uno está más abatido, hay más circunstancias alrededor de uno. El recordar siempre en oración, Señor, ayúdanos a mantener el enfoque correcto, ayúdanos a mantener la visión correcta de las cosas, que no nos sobrepase los impulsos que llevamos dentro del subconsciente, que no nos sobrepasen las apariencias, que siempre vayamos a tus pies a preguntarte, a ver si tú nos tienes que decir que debemos seguir con el plan o debemos abandonarlo. Y de esta manera, esperando en el Señor, podremos superar esas pruebas, ¿no? Que recordando al Señor, no, darle tiempo a Dios para que nos hable, ¿verdad? Que nos recuerde su palabra, que nos recuerde lo que Él nos ha mostrado, para no volver a cometer los errores que caracterizaron al pueblo de Dios. Solo eso es. Amén, amén. Termino con esta frase del día viernes que dice, lo que hablamos sobre las promesas que se van a cumplir, esto incluye tanto las promesas divinas de protección individual en la actualidad como las promesas futuras acerca de la segunda venida de Cristo y todo lo que envuelve, que establecerá el reino de Dios de justicia y paz en esta tierra nueva. Que el Señor nos bendiga, que el Señor tenga misericordia de su pueblo y podamos ser reavivados por su palabra, para ser aptos y ser tenidos por dignos, para ser colaboradores en el último tiempo como atalaya del Señor. Gracias, hermano Arturo, gracias, hermano Deva, gracias, hermano José Antonio, a todos los caballeros que han dado soporte pequeñito en la clase, que crecemos entre todos, por supuesto. Placer. Y el Señor le bendiga grandemente. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Gracias. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor, gracias. Gracias a ti porque nos ha dado este momento de regocijo para poder meditar en tu fidelidad con todas tus promesas. Gracias.
Amén. Amén. Tú tienes un pueblo, Padre, al que le has prometido al final del tiempo estar tan presente junto a ellos como lo estuviste cuando sacaste a tu pueblo de Israel de Egipto. Amén. Ayúdanos a aumentar nuestra fe en que tú estarás con nosotros en las pruebas y que esas pruebas nos purificarán y serán de beneficio para la eternidad en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.